A primera vista, Mi vecino Totoro parece una historia simple, cálida e inocente, casi como un sueño infantil, pero cuando te detienes a mirarla con atención, comienzas a notar que hay algo mucho más profundo. Debajo de su ternura se esconde una atmósfera melancólica, un grito constante de ausencia, de muerte y de una extraña conexión con el mundo espiritual y el más allá. Más que una fantasía mágica, la película a veces pareciera ahondar en la locura de sus protagonistas y en el delirio emocional que ambas niñas atraviesan, tratando de llenar sus vacíos con criaturas extravagantes y adorables, como si la imaginación fuera el único refugio frente a un mundo que se les desmorona. Hay quienes aseguran que Mi vecino Totoro es la versión agradable de La tumba de las luciérnagas, ya que ambas comparten más de lo que parece y que Totoro representa el espíritu de la muerte y que el gatobús es un vehículo fúnebre donde viajan las almas ya fallecidas. Se dice también que las niñas al final de la película ya han perdido la vida y que cuando su madre se percata de que ellas la ven a través de la ventana del hospital, en realidad eran sus espíritus ya fallecidos, que han ido a despedirse de ella por última vez. Mi vecino Totoro fue la historia que puso en el mapa el legendario estudio Ghibli. Fue la cinta que abrió las puertas a más películas, como El viaje de Chihiro, El castillo vagabundo o La princesa Mononoke. Pues basta ya de palabrería. Está claro que una película tan icónica como esta está llena de curiosidades, secretos y detalles que seguramente no conocías. Así que sin más preámbulo, comencemos. Número 1. Totoro nació sin un guión completamente definido. A diferencia de las grandes producciones donde todo está milimétricamente planificado, Mi vecino Totoro nació de la intuición de Hayao Miyazaki, ya que él ni siquiera escribió un guión antes de comenzar la animación. Todo empezó con la imagen de dos hermanas pequeñas viviendo en el campo, en la tranquilidad de la naturaleza y en un espíritu del bosque. No había una historia elaborada ni giros dramáticos, solo se tenía en mente una atmósfera, una emoción y la voluntad de dejar que la historia se desarrollara por sí sola. Miyazaki, como de costumbre, confió en los silencios, en los detalles tan minuciosos en la animación y en la curiosidad infantil. Así, escena por escena, la historia fue creciendo. Curiosamente, esta misma forma de creación también se repetiría años después con El viaje de Chihiro, donde Miyazaki comenzó a escribir sin saber exactamente a dónde lo llevaría la historia. Si te interesa, en mi canal tengo un video muy bueno donde analizamos 25 curiosidades del viaje de Chihiro. Te dejo el link en la descripción. Este estilo creativo, casi instintivo, es lo que hace que las películas de Ghibli se sientan tan vivas, puesto que no obedecen fórmulas establecidas, sino que nacen de la observación del mundo real, del juego y del asombro. Número 2. Las protagonistas están inspiradas en el hijo de Miyazaki. Hayao Miyazaki tomó como referencia directa a su hijo Goro para crear el personaje de Mei. Aunque Goro es hombre, el director se basó en su comportamiento durante la infancia, la manera en que exploraba su entorno, su energía desbordante y su manera de hablar. Miyazaki siempre ha sido un observador meticuloso de la infancia. En lugar de crear personajes infantiles idealizados, se basaba en gestos reales, expresiones auténticas y comportamientos cotidianos. Esto le permitió construir personajes como Mei y Satsuki, con una naturalidad poco común en el cine de animación. De hecho, esta atención al detalle y a lo cotidiano es una constante en su obra. En Totoro, más que grandes conflictos, lo que domina es la rutina de vida de campo y la manera en que las niñas interactúan con ese mundo. Y esa observación se refleja directamente en el lenguaje cinematográfico. Los movimientos de cámara son mínimos, los encuadres están pensados para mantener el ritmo pausado de la vida rural, y los silencios no son un recurso dramático, sino parte del entorno. La infancia no se representa desde lo idealizado, sino desde lo cotidiano. En lugar de imponer una narrativa sobre los personajes, Miyazaki adapta la narrativa al comportamiento infantil. Eso es lo que da autenticidad al relato, y lo que diferencia a Totoro del resto de la animación comercial. Número 3. Totoro no es solo un simple espíritu adorable, es un kami protector. Un kami es una especie de espíritu protector vinculado a la naturaleza, que solo pueden ver los niños o aquellos con una conexión pura con el entorno. Totoro no es simplemente un personaje adorable, su origen tiene raíces muy profundas en la cultura japonesa. En el sintoísmo, la religión nativa de Japón, existen estos kami, que son espíritus o deidades que habitan en elementos naturales como árboles, lagos o montañas. Estos kami no son dioses en sí, sino fuerzas vivas que mantienen el equilibrio del entorno. Totoro representa precisamente uno de estos kami,
un guardián del bosque que protege y cuida el lugar donde habita, así como a quienes respetan la naturaleza. Su presencia en la película refleja ese vínculo ancestral que los humanos tienen con el entorno natural, una relación de respeto y coexistencia. Al presentarlo como un ser silencioso, poderoso pero benevolente, Miyazaki conecta la historia con una tradición espiritual milenaria, integrando así elementos culturales profundamente japoneses en una película que también es universal. Número 4. El diseño de Totoro es el equilibrio perfecto de monstruoso y adorable. Para Miyazaki, crear a Totoro implicaba todo un desafío. Diseñar un personaje que transmitiera protección y misterio al mismo tiempo. No quería un ser frágil o exclusivamente tierno, sino alguien que pudiera ser a la vez reconfortante y ligeramente intimidante. Así nació Totoro, una criatura grande y redondita, con un pelaje suave que te invita al abrazo, con garras discretas que recuerdan que es un ser poderoso y que puede hacerte daño. Su tamaño imponente contrasta con sus movimientos lentos y calmados. Este equilibrio visual es clave para la personalidad de Totoro, ya que puede asustar a un niño tímidamente, pero también ofrecerle consuelo cuando más lo necesita. El diseño de Totoro también funciona como un recurso narrativo que desafía las expectativas del espectador. En lugar de crear un monstruo terrorífico o una mascota dulce, Miyazaki optó por un personaje que se sitúa en una zona ambigua, generando una tensión sutil entre lo familiar y lo desconocido. Esa ambigüedad permite que Totoro se convierta en un símbolo abierto a distintas interpretaciones, un enigma visual que enriquece la experiencia del film. Desde un punto de vista cinematográfico, Totoro es una figura que rompe con la lógica convencional de los personajes infantiles. Su presencia no responde a una función clara dentro del conflicto, sino que actúa como un catalizador emocional y sensorial. Esta ambivalencia convierte a Totoro en un recurso que amplía el espacio narrativo. Número 5. El Gatobús podría ser un vehículo espiritual. Muchos fans creen que el Gatobús no es un simple transporte mágico, sino una especie de vehículo funerario. Más allá de ser un vehículo encantado, algunos creen que representa un vehículo espiritual con una función mucho más profunda. En varias tradiciones japonesas existen vehículos o símbolos que acompañan el viaje de las almas hacia el más allá. La aparición repentina del Gatobús, sus paradas en lugares inesperados y su vínculo con Totoro sugieren que podría cumplir una función similar, transportar espíritus o servir de guía entre el mundo humano y el espiritual. Una teoría popular entre los fans incluso plantea que las dos hermanas en realidad fallecen en algún punto de la película y que el viaje en el Gatobús representa su paso hacia el más allá. Por eso, en lugar de un simple paseo mágico, el Gatobús se convierte en su vehículo funerario, llevando a las niñas a un mundo espiritual al que pertenecen. Aunque nunca se confirma en la película, esta interpretación añade una capa de misterio y simbolismo que conecta a Totoro con creencias antiguas sobre la muerte y la transición, temas que Miyazaki suele abordar de manera sutil en sus historias. Número 6. La escena en la que las niñas ven a su madre desde el árbol representa algo más. Hacia el final de la película hay un momento particularmente enigmático. Mei y Satsuki se suben a un gran árbol y observan a su madre en la distancia. Ella las mira, pero su expresión es neutral, casi ausente. Después de eso, las niñas simplemente desaparecen. Este detalle ha dado lugar a interpretaciones que van más allá de la simple narrativa familiar. Algunos fans sugieren que esta escena refuerza la teoría de que las niñas ya no están vivas y que en realidad están despidiéndose de su madre desde el mundo espiritual. Ella, entonces, por un breve momento las ve, pero no puede interactuar plenamente con ellas, lo que explicaría su calma distante. Esta interpretación conecta con las tradiciones japonesas que hablan de la coexistencia de los vivos y los espíritus, y la manera en que estos últimos pueden observar, pero no tocar el mundo físico. Aunque Miyazaki nunca confirmó este significado, la ambigüedad de la escena invita a reflexionar sobre los límites entre la vida y la muerte. Número 7. Totoro como un símbolo de la muerte. La teoría de que Totoro representa la muerte o un guía hacia el más allá ha circulado durante años entre los fans, hasta el punto de que Estudio Ghibli tuvo que salir a desmentirla públicamente. Según el estudio, Totoro es simplemente un espíritu del bosque, un kami protector, sin connotaciones oscuras ni relacionadas con la muerte. Sin embargo, ciertos elementos de la película, como la misteriosa desaparición de Mei por un tiempo, el Gatobús, la atmósfera de incertidumbre y la sensación constante de pérdida que rodea a la familia, continúan alimentando esta interpretación. Estas ideas surgen del modo en que Miyazaki construye la historia, dejando espacio a la ambigüedad y a las lecturas más profundas. En lo personal, esta teoría tiene mucho sentido para mí, y aunque no sea cierta, es verdad que sí da mucho en qué pensar. ¿Tú qué opinas? Déjame tu opinión en los comentarios. Número 8. La conexión con la tumba de las luciérnagas. Cuando Mi vecino Totoro se estrenó en el 88, no lo hizo solo.
Estudio Ghibli decidió lanzarla como parte de un doble cartel junto a La tumba de las luciérnagas de Isao Takahata. Una decisión inusual, dos películas completamente distintas en tono, pero unidas en el mismo evento cinematográfico. Por un lado, la crudeza devastadora de la guerra, por el otro, la fantasía de un bosque encantado. A simple vista eran opuestas, pero muchos críticos y espectadores notaron que más allá del contraste, ambas historias se complementaban. Hay quienes interpretan a Totoro como una especie de respuesta emocional a la tragedia de La tumba de las luciérnagas, mientras Takahata muestra la infancia quebrada debido a la guerra. Miyazaki ofrece una visión alternativa, la infancia protegida por la naturaleza, la fantasía y el amor fraternal. No es casualidad que ambas películas hablen de hermanos, pérdida, miedo y esperanza, como si Ghibli hubiera querido mostrar las dos caras de una misma moneda, la oscuridad más profunda y la luz que aún puede surgir en medio de ella. Número 9. Totoro hace un breve cameo en South Park. Totoro no solo es un icono en Japón, su imagen ha trascendido fronteras al punto de convertirse en un símbolo global de la imaginación. Una prueba de esto es su inesperada aparición en el capítulo Imaginacionlandia de South Park. En este capítulo, Totoro aparece brevemente entre personajes legendarios como Aslan, Gandalf, Optimus Prime, Flash y muchos más que no conozco. En el capítulo está a punto de desatarse una guerra en Imaginacionlandia y Totoro tiene que ir a la batalla junto con Butters y los demás personajes imaginarios y termina siendo golpeado brutalmente. Que los creadores de South Park incluyeran a Totoro junto a figuras occidentales clásicas no fue una casualidad, fue un reconocimiento a su estatus como ícono cultural universal. Este tipo de referencias demuestran hasta qué punto Mi vecino Totoro ha influido fuera de Japón. Número 10. En Mi vecino Totoro, el viento no es solo un elemento ambiental, es casi un personaje más. Desde el susurro de las hojas hasta el leve movimiento de la ropa de las niñas, el viento marca presencia constante, como si diera voz a la naturaleza misma. Miyazaki ha dicho en entrevistas que quería que el mundo natural tuviera una sensación de vida propia, sin necesidad de diálogo. Para lograrlo, el equipo de sonido grabó ambientes naturales reales, capturando ráfagas de viento, aleteos de insectos y otros sonidos sutiles. Esa mezcla sonora, sumada a la animación detallada de ramas, pasto y polvo flotante, crea una atmósfera donde todo respira. En lugar de apoyarse en efectos dramáticos, la película confía en la quietud y los pequeños movimientos, y el viento es la herramienta perfecta para transmitir esa sensación de un mundo vivo que observa y acompaña sin intervenir. Número 11. Totoro no fue un éxito inmediato, pero con el tiempo se convirtió en un ícono mundial. Cuando se estrenó en 1988 junto a La tumba de las luciérnagas, Mi vecino Totoro no arrasó en taquilla. La película tuvo una recepción tibia en su debut y no generó grandes ingresos en salas de cine japonesas. Sin embargo, el tiempo jugó a su favor. Gracias a su distribución posterior en VHS y televisión, la película fue ganando una base sólida de seguidores, especialmente entre el público infantil. El personaje de Totoro, con su diseño entrañable, se volvió rápidamente un símbolo popular en Japón, al punto de convertirse en el logotipo oficial de Estudio Ghibli. Hoy, Totoro es considerada una de las películas de animación más influyentes de todos los tiempos. Ha sido aclamada por críticos de todo el mundo, aparece regularmente en las listas de las mejores películas animadas de la historia y fue elegida en 2005 como la mejor película japonesa por los lectores de la revista Kinema Junpo. Lo que empezó como un éxito discreto terminó convirtiéndose en uno de los mayores legados del cine animado japonés. Número 12. La película se ambienta en el Japón de la posguerra. Mi vecino Totoro no está ambientada en un tiempo específico por casualidad. La historia se sitúa en la posguerra japonesa, después de la caída del imperio y poco después de las bombas atómicas, probablemente a inicios de los años 50, cuando el país todavía conservaba intacta gran parte de su vida rural, pero ya comenzaba a transformarse bajo la influencia de la modernidad. Número 13. Totoro no habla, pero se comunica. Una de las decisiones más interesantes de Miyazaki fue hacer que Totoro no hablara. A diferencia de muchas criaturas mágicas del cine infantil, Totoro no necesita palabras para expresarse. Su lenguaje está hecho de gruñidos, suspiros, movimientos lentos y una presencia imponente, pero serena. Este enfoque refuerza su carácter misterioso y ancestral. Como muchos kamis del folclore japonés, Totoro existe más allá del lenguaje humano. Observa, responde con gestos simples y transmite emociones sin explicarlas. Miyazaki entiende que no todo tiene que decirse. En sus películas, los silencios y las pausas tienen tanto peso como los diálogos. Totoro es un ejemplo de eso. Su sola presencia basta para generar calma, protección y confianza. No necesita hablar porque ya está diciendo todo lo necesario.
Número 14. En esta película no hay un villano, solo realismo emocional. Mi vecino Totoro rompe con la estructura tradicional del conflicto en el cine animado. No hay un antagonista, no hay batallas ni persecuciones. La película no gira en torno a vencer a un enemigo, sino a enfrentar emociones humanas reales como el miedo, la incertidumbre, la enfermedad y la posibilidad de pérdida. Miyazaki construye el drama a partir de lo cotidiano. La madre se enferma en el hospital, una niña que desaparece, y la ansiedad de una hermana mayor que no sabe cómo ayudar. Todo esto compone una tensión emocional silenciosa, pero poderosa. Y a diferencia del cine infantil occidental, donde los problemas suelen resolverse con actos heroicos, aquí la respuesta está en lo íntimo, el apoyo mutuo, la solidaridad vecinal y el cariño que se tienen ambas hermanas. Este enfoque le da a Totoro una autenticidad emocional inusual y transforma una historia sencilla en una experiencia profundamente humana. Número 15. El crecimiento de Mei y Satsuki va de la mano. Aunque en la película no se presenta un arco dramático convencional, sí muestra una evolución silenciosa en sus protagonistas. Mei y Satsuki tienen un crecimiento, no en edad, sino en comprensión emocional. Mei, la más pequeña, comienza como una exploradora impulsiva, sin miedo al bosque ni a lo desconocido, pero cuando se pierde, experimenta por primera vez la ansiedad real, el desconcierto ante un mundo que no siempre responde como ella quiere. Ese momento marca un cambio en su forma de ver las cosas. Satsuki, en cambio, empieza la historia actuando como una pequeña adulta, cargando con responsabilidades que no le corresponden, pero al entrar en contacto con Totoro y compartir la visión mágica de su hermana, redescubre el asombro, aprende a no querer controlarlo todo y a confiar en lo invisible. Ambas se transforman pero no por separado, su desarrollo está entrelazado, una aprende del miedo y la otra del juego, y en esa conexión de hermanas se construye el verdadero corazón de la película. Número 16. El momento del paraguas es una de las escenas más famosas del cine. La escena de la parada del autobús bajo la lluvia se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas del cine de animación. Totoro aparece sin paraguas, bajo el aguacero, y Satsuki le ofrece el de ella. Este es un gesto simple, sin diálogos ni explicaciones, pero en términos narrativos refuerza la relación de confianza entre ambos. La animación cuida cada detalle, el sonido de las gotas sobre las hojas, la expresión contenida de Totoro al recibir el paraguas y el equilibrio visual de los personajes en el encuadre. Esta escena casi sin movimiento fue clave para definir el tono pausado de la película y se convirtió en uno de los primeros materiales promocionales que Studio Ghibli usó para presentar a Totoro al público. Número 17. Cada espíritu secundario aporta personalidad al mundo. En la tradición japonesa, el bosque nunca es solo un lugar físico, sino un espacio sagrado, habitado por múltiples kami y espíritus menores. Miyazaki refleja esto con detalles minuciosos. Los pequeños animalitos rurales y los usuwatari, esas criaturas oscuras que parecen polvo o carbón, refuerzan la idea de que la naturaleza está llena de vida y misterio. Estos espíritus secundarios no son simples adornos, representan la creencia tradicional de que cada rincón del bosque tiene su propia historia. Es una visión que conecta la película con el sintoísmo y las costumbres rurales de Japón en la posguerra, cuando todavía se mantenían esas creencias vivas en las comunidades campesinas. Número 18. Por cada vistazo descubres un detalle nuevo. La animación de Mi vecino Totoro está llena de microdetalles que nos saltan a la vista la primera vez que la ves. Desde pequeños movimientos en el fondo, reflejos sutiles en los ojos de Totoro, una sombra que cruza el bosque sin explicación. Nada está puesto al azar. Studio Ghibli trabaja cuadro por cuadro con una gran obsesión por el detalle, que hace que en cada película que lanzan veas cosas que se te pasaron por alto la primera vez, incluso en los elementos más simples, como una ventana abierta, una hoja flotando o un objeto en segundo plano. Todos estos están pensados para transmitir atmósfera, no solo son decoración. Por eso, la película no depende del argumento para mantenerse vigente. Su fuerza está en cómo se siente al verla y en lo mucho que aún guarda para quienes deciden volver a ella. Y hasta aquí hemos llegado al final de este video. Espero que te haya sorprendido tanto como a mí, y me gustaría que me pusieras en los comentarios qué curiosidad o teoría de la película te sorprendió más, o si hay alguna otra que tú conozcas. Por mi parte, esto ha sido todo. Yo soy Misael de Cultura Random. Nos vemos en el próximo video.